Queridos amigos, considerando seriamente las sugerencias vertidas, en el sentido de que les parecía conveniente que reflexionara un poco en cuanto a las definiciones que se han elaborado y establecer un marco de referencia para entender con mayor claridad el concepto de patrimonio, me permito comentar lo siguiente. He tenido la oportunidad de asistir y en múltiples ocasiones participar como ponente en una buena cantidad de reuniones de carácter patrimonialista. Resulta verdaderamente alarmante y preocupante que prácticamente en ninguna se trate de establecer con claridad los términos, referencias o puntos de partida en cuanto a lo que al patrimonio se refiere, de tal suerte que al no existir un marco teórico, cada uno de los participantes considera el patrimonio en atención a sus muy particulares intereses. Por lo anterior, me permito expresar lo que, en lo personal, considero que debería ser entendido como patrimonio. Muchos podrán no estar de acuerdo, posición que es completamente respetada, pero como digo, los presentes comentarios son el marco de referencia que considero indispensables para la defensa, rescate y conservación de los bienes patrimoniales. Muchas han sido las definiciones que en torno al patrimonio han surgido, pero todo hace suponer que desde la más remota antigüedad y particularmente en los pueblos del Mediterráneo, con la domesticación de la agricultura y la sedentarización de las sociedades, empieza a intensificarse ese fenómeno que se conoce ahora como coleccionismo. El coleccionismo es, pues, una actividad intraorgánica que de manera natural el ser humano realiza y que posteriormente deriva en la conceptualización del término. Patrimonio es, atendiendo a estas consideraciones tradicionales, todo lo que heredamos del Padre, lo que nos pertenece por herencia, por tradición, y es ahí donde se origina el término que desde esa remota antigüedad y hasta nuestros días ha venido sufriendo una cantidad impresionante de construcciones y de interpretaciones. Me parece necesario mencionar que para el rescate, conservación e investigación del patrimonio, este se ha dividido en dos grandes apartados, patrimonio natural y patrimonio cultural. En esta ocasión, centraré la atención en los bienes culturales, sin que esto signifique de ninguna manera que menosprecio o minimizo lo natural. Por el contrario, estoy totalmente convencido que es la natura lo que provoca la cultura. Para hablar de patrimonio cultural, entonces, primeramente y de manera obligada, me parece necesario abordar el término o lo que la palabra cultura significa. Para tal fin, y con la intención de darle un mayor contenido académico a los presentes comentarios, mencionaré las definiciones antropológicas que respecto a la cultura y al patrimonio cultural don Guillermo Bonfil Batalla utiliza. Son, además, algunas de las definiciones con las que más me identifico. En opinión de Bonfil, la cultura es el conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos, significados, formas de comunicación y organización, y bienes materiales que hacen posible la vida en una sociedad determinada y le permiten transformarse y reproducirse como tal de una generación a las siguientes. Podríamos considerar entonces que cultura es todo aquello que nos permite vivir en sociedad, esa forma de vida que nos caracteriza e identifica de otras regiones, estados o países y que nosotros debemos transmitir o legar a las generaciones futuras. En opinión de Bonfil también, patrimonio cultural será entonces el conjunto de bienes que identifican a una nación, todo lo que un pueblo considera valioso para ilustrar su pasado y para ilustrar su presente, y que es lo que lo caracteriza y distingue de los otros pueblos.
En nuestro país, el patrimonio cultural se empieza a reconocer a partir de la aguerrida defensa que principalmente Bartolomé de las Casas establece a favor de la racionalidad del indígena, de la apropiación y pertenencia de sus bienes y, por supuesto, de la validez de sus productos culturales. Objetos que, independientemente de su valor material o económico, permiten establecer una marcada diferenciación en cuanto a las formas de vida, en cuanto a las formas de ver y entender la naturaleza, que con relación a los europeos, los mesoamericanos tenían. Obviamente, toda esa monumental producción cultural, tangible e intangible, no fue reconocida en su momento como parte del patrimonio nacional. México, en esos 300 años, 1521 a 1821, fue el virreinato de la Nueva España. La nación era España, y todos sus virreinatos, núcleos satelitales que giraban en torno a la monarquía universal. El patrimonio cultural en México se ha venido conformando por toda esa riqueza que, atendiendo a su particular cosmovisión, los pueblos del México prehispánico construyeron, por la inigualable producción que durante el México colonial se generó y por la producción también del México independiente y contemporáneo. El patrimonio entonces es la suma de todos esos bienes que en sus diferentes momentos se han venido produciendo. Si consideramos como marco de referencia las definiciones y comentarios anteriores, y que lo que primeramente tenemos que hacer es defender, rescatar, conservar y difundir toda esa inigualable producción cultural, resulta verdaderamente sorpresivo y preocupante que las autoridades responsables de la defensa y conservación de los bienes patrimoniales mexicanos en este caso, en lugar de mostrarlos con orgullo, respeto y dignidad, como en muchos otros países sucede, en nuestra realidad mexicana los tratamos de ocultar y con una serie de ocurrencias pretendemos a toda costa maquillarlos para que se vean bonitos o atractivos. Como lo hemos venido mencionando, los bienes patrimoniales no necesitan maquillaje. Los bienes patrimoniales no lo son por su preciosura. Los bienes patrimoniales lo son por su valor histórico, antropológico, artístico y por el valor agregado que el imaginario colectivo le imprime al bien. Si en lugar de mostrarlos como lo que son, y en toda la riqueza de su autenticidad los maquillamos y con bodrios metálicos y lucecitas los queremos presentar, lo único que demostramos es ignorancia, poco conocimiento y una absoluta falta de respeto por el patrimonio cultural. Los anteriores principios son los que me han motivado para entender, defender, conservar y socializar el patrimonio cultural mexicano. Me gustaría conocer ahora, porque nunca lo dicen, cuáles son los principios o definiciones que las autoridades municipales y estatales tienen al respecto, porque parece ser que no hay ninguno. ¿O sí habrá? Queridos amigos, muchísimas gracias. Soy Rogelio García Espinosa y seguiré insistiendo en la necesidad de defender, conservar, investigar y socializar el patrimonio cultural mexicano. Muchas gracias otra vez.